Yo soy Ileana y el título de mi trabajo es La intemperie digital, sobre investidura de la imagen, amor y violencia en las nuevas adolescencias. Y pensaba en este trabajo porque, bueno, creo que, no sé si vieron esta serie que hace poquito salió, la de Netflix de Adolescence, que rompió récords de vistas en el primer fin de semana que la pusieron. Y a mí me parecía, o preguntaba un poco, ¿por qué pasó eso? Yo creo que tocó una fibra de los papás, ¿no? Creo que los padres nos sentimos muy angustiados, aquellos que tenemos hijos adolescentes, de cómo qué pasa en este mundo digital en el que a veces nosotros no somos partícipes, ¿no? Y yo pensaba que es un mundo en el cual, a mí me parece que una analogía maravillosa sería pensar en llevar a un niño de 7 años y dejarlo solo en un centro comercial, ¿no? Y me voy. Y entonces, de pronto yo les pregunto a los papás, tanto en mi práctica pedagógica como en el consultorio, si harían eso. Y les parece absurdo, ¿no? Jamás dejaríamos a un hijo de 8 años solo en un centro comercial. Mi pregunta que detona escribir esta ponencia sería, ¿y por qué si los dejamos solos en el mundo digital? Creo que esa serie nos mostró que el que estén en su recámara no implica que estén seguros. Y empiezo de la mano de Borges. No nos une el amor sino el espanto, será por eso que la quiero tanto. Él le habla a Buenos Aires como se le habla a un amor, una ciudad que da abrigo y al mismo tiempo sobresalta. Borges nombra el tráfico, el robo, el temblor de la vida urbana y aún así dice, será por eso que la quiero tanto. La frase es preciosa porque no romantiza, no necesita fingir que el amor es puro, nos recuerda algo que en nuestra praxis sabemos desde siempre. En los vínculos humanos, tanto une el amor como el espanto. El espanto no es un accidente que venga de afuera, es una dimensión de lazo. Uno se constituye ahí, entre luces y sombras, entre el cobijo y el sobresalto, entre la ternura y la intemperie. Y ese entre no es decorativo, es el lugar donde un niño puede hacerse en algún momento sujeto, porque es afectado, tocado, impactado por otro. Digo afectado en un sentido fuerte. No hablo de emociones bonitas, ni de una pedagogía sentimental. Hablo del afecto como marca, como shifter, como golpe de realidad, como forja de la subjetividad, como acontecimiento que deja huella y organiza una economía. Desde Freud, el mundo no está ahí. Para el sujeto como un inventario neutral, ni casual, ni natural. Se vuelve mundo, nuestro mundo, cuando es investido libidinalmente. Abro cita. Libido es una expresión tomada de la doctrina de la afectividad. Llamamos así a la energía considerada como magnitud cuantitativa, de aquellas pulsiones que tienen que ver con todo lo que puede sintetizarse como amor. Cierro cita. Sigmund Freud en su tomo 18. Y más precisamente como la capacidad de catequizar, de cargar un objeto, un rasgo, un cuerpo, un detalle, y con esa carga hacerlo existir para mí. Por eso el amor es tan potente, porque concentra, idealiza, vuelve único. Y por eso también duele, porque lo investido no es intercambiable. Ya nos decía Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, que lo que hace única a la rosa del Principito es el tiempo que le destinó. En el texto de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Freud dice algo que me parece fundamental para pensar en por qué es necesario regular el tiempo que pasan los adolescentes en redes sociales y dispositivos electrónicos. Sigue hablando de la libido, del amor en sus múltiples acepciones, y que pese a esas múltiples formas que el amor puede tomar, su naturaleza originaria, su identidad, sigue siendo sacrificio de sí y búsqueda de aproximación. Sin embargo, quiero ir despacio en este sentido. Lo que se sacrifica es el personaje, el yo imaginario, a ese que el espejo me devuelve como completo, a la ilusión, al señuelo, porque para encontrarme en el deseo, en mi deseo, requiero del otro, necesito aproximarme al otro. Y yo únicamente lo haré y me arriesgaré a ser rechazado porque me reconozco en falta, deseante, incompleto, buscando, castrado. Las redes sociales ofrecen diversión, entretenimiento, atrapamiento a la imagen, sensación de estar lleno, de no necesitar al otro. Por eso pasan tanto tiempo ahí encerrados, ¿verdad? Por ello me parece que un adolescente puede pasar esas horas en su habitación si tiene al menos un dispositivo electrónico. Si el mundo se vuelve mundo por las investiduras, entonces la pregunta pertinente no es moral, las redes son malas, sino económica, hablando de economía psíquica y clínica. ¿Qué se está invirtiendo hoy? ¿Con qué intensidad? ¿Y a costa de qué otras investiduras? Mi hipótesis es que asistimos a una sobreinvestidura de la imagen en redes sociales,
No solo nos gustan las fotos. La imagen se ha vuelto un objeto privilegiado de la libido, un imán, una pantalla que absorbe horas, deseo, angustia y rivalidad. Y esto es especialmente delicado en la adolescencia, porque la adolescencia es un pasaje del niño que estaba relativamente resguardado dentro de un tejido familiar hacia un adolescente y posteriormente un adulto que debe separarse, buscar afuera, tantear el deseo en el mundo. El problema no es que salgan, el problema es creer que la adolescencia equivale a soltar. Lo que tendría que cambiar es la forma de acompañar, no la necesidad de acompañar. Y sin embargo, en nuestra época, muchos adultos parecen haberse retirado del mundo psíquico de los adolescentes, sobre todo del mundo digital. Muchas veces por cansancio, por ignorancia, por una especie de renuncia silenciosa. Eso ya es cosa de ellos. Cuando me dicen los papás, pues ¿cómo dejarlo fuera de lo que es el mundo ahora, no? Hay que darles un teléfono a los 7, a los 6, a los 8, a los 10. Aquí aparece la palabra que me importa, intemperie. La intemperie es quedar sin cobijo ante una tormenta, pero también es no tener brújula cuando el paisaje cambia. Hoy el paisaje cambió. Cambió la escena donde se juega el amor, la pertenencia, la humillación, la exclusión, y cambió una cosa decisiva, la presencia del otro. No digo que no haya otros en redes, sino que la alteridad queda empobrecida por dos vías muy concretas, el algoritmo y el anonimato. El algoritmo porque tiende a devolverme lo que yo ya pienso, lo que yo miro, lo que ya deseo o anhelo, me confirma, me espejea, me encierra en un bucle narcisista en el que el mundo se parece demasiado a mí. Y el anonimato porque desinhibe, permite una violencia más cruda, porque el rostro del otro se borra y con él se borra una parte de la responsabilidad. Freud nos enseñó que el narcisismo es un momento estructural. Hay un yo que se toma como objeto y se viste, y luego puede desplazarse esa libido hacia los objetos. El problema no es el narcisismo, sino cuando el circuito se cierra, cuando el yo se vuelve su propio horizonte, cuando el objeto amado no abre al mundo, sino que reduce a un espejo. Aquí, la imagen en redes puede funcionar como un capelo protector, una especie de armadura brillante. La galma, en la tradición lacaniana, nombra ese brillo que el amor cree encontrar en el otro, eso precioso que parece justificar la fascinación. Pero si lo tomamos sin cuidado, el agalma se vuelve narcisista, como si amar fuera solo pulir una armadura, sacarle brillo a algo que ya vale. Y entonces el amor se confunde con la exhibición, con la administración de la apariencia, con la curaduría de un personaje. En mi consultorio esto aparece de maneras muy concretas. Adolescentes que llegan diciendo, me siento raro, como vacío, no sé quién soy. Si no subo algo, es como si no existiera. Y luego, entre frase y frase, se asoma el dolor. Cuando me ven, siento que no me ven. Cuando me dicen cosas, no sé si me lo dicen a mí o a mi perfil. Aquí hay un punto finísimo. La imagen protege, sí, pero también distancia. Permite eludir la verdad del sujeto. Y esa ilusión se paga con desconexión afectiva. Porque el afecto no es solo un estado interno, es algo que pasa entre cuerpos, entre palabras, entre tiempos compartidos. Es tiempo de mirada, pero no la mirada de la pantalla, la mirada que reconoce, que limita, que responde. Lacan complejiza esto al situar la dimensión imaginaria como el lugar donde el yo se constituye por identificación con una imagen, con una forma. El estadio del espejo no es una etapa infantil que se supera, es una lógica. El yo nace en una captura por la imagen, en una ilusión de totalidad, y esa ilusión no es inocente, trae consigo rivalidad, agresividad, comparación. En el registro imaginario, el semejante es al mismo tiempo el modelo y el enemigo. Por eso Lacan distingue agresividad y violencia. La agresividad puede ser estructural, propia de la rivalidad especular. La violencia aparece cuando el lazo simbólico no alcanza a tramitar esa tensión y el cuerpo, el acto o la palabra se vuelven descargas y mediación. En redes, la rivalidad especular se intensifica porque la comparación se vuelve infinita y ubicua. No es ya mi grupo o mi salón, es un mercado permanente de imágenes, un catálogo sin fin de cuerpos, vidas y triunfos editados. Aquí la adolescencia, que ya de por sí es un tiempo de reordenamiento de ideales, se ve empujada a una economía psíquica hiperconectada en lo escópico. Y Lacan, cuando trabaja la pulsión escópica, hace una separación decisiva. No es lo mismo el ojo que la mirada. Uno puede ver, pero también puede sentirse mirado. Y esa mirada no es solo la del semejante, es la del otro.
con O mayúscula, la del campo social, la del lugar desde donde se me evalúa. En el mundo digital, ese ser mirado se cifra en métricas, en likes, en vistas, en seguidores. La mirada se vuelve número y el número a veces se vuelve destino. Es decir, cuando la imagen queda sobreinvestida, el lazo se empobrece. No porque la imagen sea mala, sino porque desplaza tiempo de conversación real, tiempo de juego, tiempo de aburrimiento creativo, tiempo de conflicto con mediación adulta. Desplaza el aprendizaje lento de soportar la diferencia. Y aquí vuelvo a mi punto. No hay adolescencia sin alteridad, no hay deseo sin un borde que lo ordene. Se requiere de la basculación entre pares de puestos interdependientes. Amor, indiferencia, presencia, ausencia, igual diferente. El deseo no se despliega en una satisfacción inmediata, se instala en una falta, en un rodeo, en una escena donde el otro no coincide conmigo. Cuando el algoritmo me devuelve lo mismo y cuando el anonimato permite ir sin rostro, se produce una combinación peligrosa. Por un lado, un narcisismo exacerbado que no habla de un amor propio o una fascinación por sí mismo, sino de un capelo protector y a su vez refractario, que no les permite preguntarse por lo que disfrutan, por lo que les concierne, por el lugar en el que pueden sentirse presentes en su vida. Y por otro lado, una violencia desatendida. El joven puede quedar solo ante golpes que todavía no tiene recursos psíquicos para elaborar. No hace falta llegar a casos extremos para verlo, pero sabemos que existen casos documentados donde el ciberacoso, la extorsión y la humillación pública precipitaron desesperación y en casos extremos un pasaje al acto, el suicidio. Lo que me interesa subrayar es esto, no es solo lo que dijeron, sino el modo en que esas palabras caen sobre un aparato psíquico en construcción, en un momento de alta vulnerabilidad narcisista y sin adultos que ayuden a tramitar, poner límite, nombrar, cortar. Freud nos ofrece un concepto que aquí sirve como bisagra, la sobreinvestidura. En Duelo y Melancolía, por ejemplo, se muestra cómo la libido puede retirarse del mundo y replegarse en el yo, o cómo una pérdida puede reorganizar las identificaciones de manera devastadora. Digo esto porque en muchos adolescentes la experiencia digital puede operar como una pérdida sin duelo, pérdida de la presencia del otro, pérdida de la densidad del encuentro, pérdida del cuerpo como límite, y sin embargo, el sujeto no lo vive como pérdida, lo vive como normalidad. Se acostumbra a un mundo de imágenes sin tregua, y esa normalización va afinando una sensibilidad, se vuelve interactivo a lo visible, la comparación, la exposición, la humillación, e hiposensible a lo invisible, el tiempo, la espera, el silencio, el deseo propio que no se reduce a la mirada ajena. Acá aparece algo que Lacan formula en su teoría del afecto, la angustia. Lacan insiste en que la angustia no es un miedo sin objeto, y sobre todo, que la angustia no engaña. En la praxis con adolescentes, la angustia suele ser el primer signo verdadero de que algo se ha vuelto insoportable en su economía psíquica alimentada de imágenes. El joven puede no estar implicado en su palabra, es decir, hablar pero no decir, ser sujeto del enunciado pero no de la enunciación, pero lo que sí tiene es un cuerpo, y cuando el cuerpo acusa recibo, muchas veces es porque el sujeto ha quedado demasiado expuesto a una mirada sin ley, a un otro que no responde con rostro ni con límite. Entonces, ¿qué puede ser el psicoanálisis del amor y la violencia en tiempos de redes? Dice al menos tres cosas que me parecen urgentes. Primero, que el amor no es solo un sentimiento, es una economía psíquica de investiduras, y más aún es un don y un contradón, en donde sería imprescindible el intercambio con otro. ¿Qué puedo ofrecer y qué pueden darme? Si todo el caudal libidinal se concentra en la imagen, el mundo pierde densidad, el lazo se adelgaza y el deseo se vuelve frágil. Segundo, que la violencia no es solo un contenido, mensajes crueles, sino una estructura de escena. Cuando no hay mediación adulta, cuando la alteridad se borra, cuando el anonimato desresponsabiliza, la agresividad imaginaria encuentra vía libre para volverse violencia. Tercero, que la adolescencia no es una edad para retirar la mano, es una edad para transformar el modo de sostener. Acompañar no es espiar, no es invadir, es estar, saber poner borde, enseñar a cortar, ayudar a simbolizar, dar tiempo. Quisiera cerrar volviendo a Borges. No nos une el amor, sino el espanto. Es decir, lo que nos une no es lo perfecto, sino lo verdadero. Lo verdadero incluye lo que asusta, lo que hiere, lo que conmueve. Un niño, un puber, un adolescente necesita adultos que no le ofrezcan un mundo sin espanto, porque eso es imposible, sino un mundo donde el espanto tenga palabras, tenga amarre, tenga borde. Hoy el mundo digital ofrece espanto sin borde y amor sin cuerpo. Retomando el título de mi ponencia, quiero redondear diciendo que la intemperie digital no es la violencia o el espanto, la intemperie es la indiferencia. Estamos frente a una generación en la que los padres buscan ser nombrados, mirados, amados, afectados por sus hijos, y por ello, no delimitar espacios es la gran apuesta,
¿Cómo decirles que no si se enojan y retiran su amor? La tarea, si queremos decirlo así, es devolverle el amor, su densidad y a la violencia su límite para que estos adolescentes nuevos no queden solos frente a un espejo infinito, creyendo que todo lo que existe es su imagen. Y todo lo que hiere es permanente, porque queda tatuado en una pantalla. Mi apuesta es sencilla, nombrar esta intemperie, y al nombrarla, ayudar a construir cobijos que no sean armaduras brillantes, sino lazos habitables. Mi pregunta sería, ¿vamos a seguir dejando a las nuevas adolescencias solas frente a la mirada del otro digital? ¿O vamos a atrevernos a hacer lugares que acompañen el pasaje? Porque al final no se trata de controlar un dispositivo, se trata de cuidar las subjetividades. Y eso, hoy, es una forma urgente de amor. Muchas gracias.